justamente estamos en un ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos, este ciclo cultural que ya lleva 12 emisiones. Así que bueno, vamos a estar hoy dialogando con una persona que se dedica al tema de Malvinas, es periodista, es escritor. Estamos hablando de Edgardo Esteban. Muy buenas tardes, Edgardo, ¿cómo estás? Te saludamos, un placer estar con vos. Muchas gracias y gracias por la convocatoria. Bueno, y acá para compartir este momento con ustedes y nos pueda hablar de algo que nos une y que es parte de esta pertenencia y de esta unidad que de alguna forma tiene la causa Malvinas en lo que es esta pertenencia del pueblo argentino, ¿no? Claro, bueno, la verdad que estamos muy contentos de estar acá, de llevar adelante esta iniciativa y también, bueno, de preguntarte, de consultarte, de alguna manera seguramente nos vamos a meter en el tema de Malvinas, un tema que siempre está vigente y por ahí, bueno, resta preguntarte por ahí, bueno, ¿cómo ve la causa Malvinas hoy en el 2020, teniendo en cuenta, es una pregunta bastante amplia, pero ¿cómo está la causa Malvinas hoy en el año 2020, en octubre, en un contexto tan difícil en el que estamos viviendo? Mira, yo como excombatiente creo que ya no estamos en la etapa de lo que es la posguerra, ¿no? La posmalvinas, sino que estamos como en una evolución permanente. Yo escribí un libro sobre Malvinas en los años 90, que hoy creo que no sé si lo escribiría desde esa perspectiva, de la cual me planteé, porque uno siente que hay crecimientos y que hay miradas, y cada gobierno tiene o plantea nuevos desafíos. El presidente Alberto Fernández, cuando asumió el 10 de diciembre, de una forma con mucha claridad, y después el 1 de marzo, decía que Malvinas no es un tema de un gobierno, no le pertenece a un gobierno como un eje central de su política de Estado, sino que tiene que ser una cuestión de Estado y tiene que ser superador, es decir, uno tiene que construir hacia afuera una política de largo plazo. Si la causa Malvinas no es un problema o una identidad ni de Alberto, ni de Cristina, ni de Néstor Kirchner, ni de Macri, ni de Alfonsino, de la Rúa o Menem, sino que es una construcción que tenemos que hacer de lo que significa la identidad. La expresidenta, el 2 de abril del año 2013, en Puerto Madryn, daba un discurso donde planteaba que la patria era, o la patria es el otro, como una alternativa de pensar el otro. Hace pocos días atrás hacíamos una charla en el Museo Malvinas, en el ciclo de los viernes, y le hacíamos a Darío Stanraicher, y él hablaba de la otredad, de esa mirada que uno tiene que construir, porque cuando uno habla del otro, de una forma, en lo que tiene que ver Malvinas, vos pensás que desde la derecha más extrema hasta los grupos más combativos de izquierda tienen la causa Malvinas como un eje, como parte de esa lucha y de esa construcción. Y Malvinas, de alguna forma, es el rescate de lo colectivo que nos pasa como pueblo argentino, como nación, como patria. Y desde ese rescate que tenemos como nación, como patria, y que a veces marca sus grietas y sus diferencias y sus distintas miradas, como decía Octavio Paz, de alguna forma Malvinas es un complemento de lo que uno se busca y que no lo tiene como perdido, de lo que te ha separado. Y Malvinas es una parte distante en lo que significa esta lucha que tenemos de soberanía, pero un afecto muy cercano. Entonces en esa construcción marca que hoy, por más que pequeño que sea un pueblo o una ciudad, tenga un homenaje a los héroes de Malvinas, tenga una calle, un monolito, una escuela, una plaza. No hay un grupo de rock no tenga una canción de Malvinas. No hay nosotros estamos trabajando en el museo con un proyecto que es Malvinas y el fútbol, porque es la pertenencia que tiene el fútbol desde lo que son sus hinchadas, los murales, las camisetas de fútbol, es decir, como que hay una identidad que es parte de nuestra historia, pero a la vez tenemos la cuestión Malvinas como un eje político. Cuando hablamos de Malvinas no hablamos de dos islitas, hablamos de unas islas que tienen un mar riquísimo en lo que es reservas alimenticias, hidrocarburíferas. Hablamos de que las Naciones Unidas, y por eso se trabajó en una ley que reafirma el mapa continental de la plataforma continental con 1.782.000 kilómetros cuadrados más de superficie de nuestro mar, que el Reino Unido lo pretende como propio, y tiene una base militar que es una aliada de la OTAN, que es la base más importante del hemisferio sur, que tiene un control no solamente de nuestro mar austral, sino también de lo que son los pasajes bioceánicos, el Atlántico y el Pacífico. Pasa algo en el Canal de Panamá, es el único punto de encuentro con los dos océanos, y trabaja
activamente en un eje que tiene el Reino Unido, más en este momento en que se está distanciando de la Unión Europea, que busca nuevos desafíos y dice, bueno, ahora vamos a salir a conquistar el mundo, y uno de sus mundos por conquistar es que dentro de 20 años, y que es poco tiempo, se va a discutir el Pacto Antártico. Entonces, cuando vos mirás el Pacto Antártico, ves esa reserva de alimentos, de hidrocarburos, de minerales, de elementos científicos para la investigación, para la ciencia, pero fundamentalmente del agua, la mayor reserva de agua dulce del planeta. Y si vos mirás del otro lado, tenés a Nueva Zelanda y tenés a Australia, que es parte también del Commonwealth, de la comunidad británica. Si ellos están buscando controlar ese continente como un punto estratégico que hicieron siempre desde lo que fue su historia de piratas, como fue si ellos no miran al espacio como Estados Unidos, o como Francia, o como Rusia, o como China, miran lo que es la conquista de los mares y de esa perspectiva tener esta territorialidad que es, vos pensás que del año 1983 al año 2015 se recaudaron solamente de regalías pesqueras 147 mil millones de dólares. ¿Cuánto se le pidió al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuántas escuelas, hospitales, cuántos respiradores, cuánto hubiese beneficiado a nuestros jubilados o a nuestros lugares más carenciados, en comedores, en poder darles alternativa de alimento y dignidad a un pueblo? Entonces, no estamos hablando solamente de la mística, del romanticismo, del amor que tenemos por la causa Malvinas como un hecho simbólico. Es un hecho de unidad, como puede ser nuestra bandera celeste y blanca en este año belgraniano, pero también es un hecho político que tenemos que salir a reafirmar, construyendo vínculos con el exterior para que se pueda exigir a las Naciones Unidas que le pida al Reino Unido que se siente a dialogar. Entonces, la relación de la región, que ahora en este momento con una votación que nos está llamando a la reflexión y al debate, es fundamental, porque Malvinas también es parte de América Latina. Y durante el gobierno de Néstor y Cristina, esos discursos que yo escuché de Luis Ignacio Lula da Silva, de Hugo Chávez, de Rafael Correa, de Evo Morales diciendo Malvinas para la Argentina, el mar para Bolivia, esa construcción que hoy se está perdiendo y que se ha destruido por parte del gobierno de Mauricio Macri, con toda esa política que por un lado te hacía desfiles, pero por otro lado hacía las relaciones carnales como en los 90, de lo que querían los caprichos y firmar un acuerdo entregador de nuestra soberanía, como fue el acuerdo Forador y Duncan, que me parece que es un tiempo de reflexión, porque yo no tengo duda de que vamos a volver a Malvinas de la mano de América Latina, pero hoy estamos muy lejanos a esa malvinidad que hubo en el pasado y que hoy hay mucho por construir, mucho por trabajar, y que creo que la Secretaría de Malvinas tiene que tener un eje claro en esa construcción, y creo que, bueno, que es un punto importante de este gobierno, y hay que alentarlo, acompañarlo y tener la claridad que Malvinas, como te decía al comienzo de esta charla, es una cuestión de Estado y no un capricho, un deseo o un tiempo para cada gobierno que viene y que vaya modificando la política exterior. Claro, por ahí, sabes que esto también tiene que ver con el compromiso también, me parece, de una sociedad que realmente por ahí está como a favor de lo que estás comentando, pero también hay quizás un porcentaje de habitantes que por ahí están como en el medio o quizás algunas personas ya al no tratarlo, este tema públicamente, muchas veces vos creés que se va olvidando o realmente siempre está presente, porque hay muchos sectores que lo tienen presente, tu caso, y muchísimos, de hecho muchos intelectuales, muchos periodistas, pero hay personas que por ahí también es como que también queda en el olvido, Edgardo. Es que si uno va al 82 es mucho tiempo para nuestros hijos, para las Sí. generaciones nuevas, para todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología. Creo que nosotros desde el Museo de Malvinas estamos trabajando para ver cómo motivás, cómo transformás, cómo generás puntos de encuentro. Porque hoy hay mucha variedad en lo que tiene que ver la comunicación virtual. También hay una política muy pacata de comunicación, donde a veces es más importante el glamour, transmiten en directo la fiesta, los casamientos, las muertes de los reyes o las reinas y las princesas, y si no, la embajada británica acá hace la fiesta de Halloween o de Harry Potter y transmiten en directo los canales de noticias, y vos decís, y la soberanía, que es un tema fundamental. Yo veía un programa en La Nación TV que era hablar sobre la casa, la residencia más linda que tiene fuera del Reino Unido,
de los gatos, el embajador disfrazado de Harry Potter, ¿no? Y vos decís, y la soberanía, que es el tema central, el eje que tiene que tener, la orientación que tenemos que marcar. Cuando vos te reunís con un embajador, tenés que hablar de ese tema que es el fundamental. Siempre cuentan cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, el primer viaje que hace fuera del país, o uno de los primeros, pero no creo que ese fue el primero, es al Reino Unido, un encuentro de la Internacional Socialista. Y lo único que le pedían todos los embajadores, el canciller, era que se había acordado con Tony Blair, con el gobierno británico, de no tocar el tema soberanía. No tocar el tema soberanía. Y Néstor Kirchner, con su transgresión, saludo protocolar, va a sacarse la foto de la mano y dice, ¿cuándo nos sentamos a hablar de soberanía? Es decir, es el tema central que tenemos que tener, porque es fundamental para nuestro país esos recursos naturales, porque ellos están trabajando en ese mar que llaman la Reina Isabel, que se extiende, que también superpone a lo que pretende Chile, lo que pretende Uruguay, lo que pretende Brasil. Y me parece que en eso también hay que armar una estrategia de región que se ha perdido. En Uruguay, hace 2 semanas atrás estaba Expo Prado, que es la exposición rural en Montevideo, donde había un stand de los Kelper que denostaban a la Argentina, diciendo que la habíamos invadido en el 82, que queremos usurparle su territorio, diciendo una cierta estupideces en la información que se da para las escuelas, que vos decís, hay que reaccionar. Porque Uruguay hoy es un punto muy importante para lo que es la estrategia de los Kelpers y del Reino Unido, porque hay un puerto de aguas profundas, porque los barcos que van a pescar nuestro calamar, particularmente barcos españoles, que van después al puerto de Vigo, pasan por el puerto de Montevideo. Hubo vuelos militares el año pasado, 13 vuelos militares, cuando hay un acuerdo, y había un acuerdo en la región, de que no se iba a aceptar vuelos militares por parte de los viajes que se hacen del Reino Unido a nuestras Islas Malvinas. Y se hizo, y se permitió, porque hubo un gobierno que no reaccionó, porque un gobierno que te hacía ponerte la ropa verde, desfilar, te hacía un homenaje, pero después en lo que sí no hay que ser política de Estado. Porque lo que tenemos que trabajar es en eso, es en el valor de nuestros héroes, en el sentimiento que tenemos como argentinos, pero también en las cuestiones de política de Estado. Y trabajar para las generaciones venideras, porque es cierto, buscar nuevas herramientas, buscar qué alternativas le damos a los jóvenes para que entiendan ese amor que uno tiene que transmitir. Porque yo me acuerdo, cuando era chico, ver una guerra de la Segunda, había pasado 20 años de que yo nací con la Segunda Guerra Mundial, y para mí era muy lejano. 40, ¿qué te parece? Entonces, en esa perspectiva sí hay que tomar conciencia. Creo que falta una gran política de comunicación, por ejemplo, en el mapa bicontinental. Nosotros creemos que la Argentina, el centro de Argentina es Córdoba, y el mapa bicontinental, que está por ley, es el mapa que está como centro de Argentina, Ushuaia, es decir, que es un mapa que demuestra que tenemos una extensión marítima más importante que la propia superficie continental. Entonces tenemos que trabajar en esa concientización, tenemos que fomentarlo en las escuelas, y creo que hay que buscar las herramientas necesarias para justamente incentivar y transmitir este profundo amor que uno tiene por Malvinas, pero que es parte también de una tarea como la que estás haciendo vos, de formación y también de comunicación, y particularmente hacia los jóvenes, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, nombraste el mapa bicontinental, que no solamente es un material formativo, sino también de tomar conciencia, de compromiso, de responsabilidad, y ahí quizás me meto más en lo político y educativo también, porque es una discusión que nosotros venimos dando desde el Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos, y hoy charlábamos también con uno de los compañeros, con Luis Piccoli, y hablábamos del tema nosotros repartimos también el mapa, que de alguna manera en muchos sectores hacía ruido, pero creo que también ese material pone en disputa también esta discusión del tema de Malvinas, del tema de qué es lo que se trata, pero también de la nación argentina y el respeto que se tiene que tener, ¿no, Edgardo? Yo creo que lo importante es hacer ruido, hay que hacer mucho ruido, Totalmente. porque me parece que es parte de decir, no hay que ser indiferente. No. Hay tanta mirada de Malvinas como argentinos, y tanta mirada de Malvinas como excombatientes, y ninguno tiene la verdad absoluta. Todos tenemos una verdad por construir. Lo importante es respetar, es que entender que el disenso no tiene que enriquecer. No tenés que mentir, difamar, insultar, maltratar, sino debatir ideas. Nosotros necesitamos potenciar nuestras ideas,
desde el respeto, y potenciar esas ideas desde lo que significa una construcción que nos dé la alternativa de dar justamente esta mirada y tratar de que se entienda que es el camino de la soberanía el que tenemos que transmitir, porque hay mucho en juego y muchos intereses económicos. No tenemos un ministerio de pesca, no tenemos política de Estado cuando se ha tirado un montón de pesca de peces, porque cuando se pesca el calamar también aparece la merluza, y como no sirve para lo que son los barcos factorías, se tira al mar, se tira al océano. Entonces, armar una política de Estado fuerte en eso, como fue en el 2012. En el 2012 se hizo un encuentro por los 20 años de la guerra en la ciudad de Ushuaia, que se llamó el encuentro de Ushuaia, que se hizo con todas las fuerzas políticas del Congreso Nacional, de representatividad en el Congreso Nacional, y por unanimidad se armó un decálogo, 10 puntos. O no estamos de acuerdo que las Malvinas son argentinas. No estamos de acuerdo en el tema de los hidrocarburos, de no permitir a los barcos que van, o las empresas petroleras que vengan aquí a la Argentina. Limitar el tema de la pesca, pedir el reclamo de soberanía, mirar todo lo que tiene que ver con nuestra región austral y con todo lo que tenga que ver con, como decías vos, con el mapa bicontinental y con la Antártida, porque para nosotros es fundamental toda la historia que tiene la Argentina con la Antártida, por la proximidad y por todo lo que se ha hecho y por todo lo que se está haciendo en materia científica, y que tenemos que trabajar y también tomar conciencia, porque las grandes potencias trabajan en políticas a largo plazo. Cuando vos ves que se hizo una base militar en Misiones, pero bueno, también tenés el acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua tenés potable del continente, y una reserva por 200 años, que también es parte de la especulación. Y también se trabaja en el puerto de Montevideo, mirando todo lo que tiene que ver justamente el río Paraná, el río Uruguay, y todo lo que es toda la estructura de las embarcaciones y los puertos de agua profunda, para poder también tener un control sobre lo que se exporta, lo que se lleva y los alimentos, porque también estamos en una zona con muchísimo alimento. Después Penal se hace más hacia el norte, y también situaciones de tensiones, de algo que quizás hace 20 años parecía lejano, pero que hoy el litio es un elemento fundamental. Entonces, ¿cómo trabajás, cómo potenciás, cómo alimentás, cómo ves esa lucha que hay en Bolivia, que es también parte de la disputa de poder, pero también se derroca a un presidente como Evo Morales porque está el litio de por medio, porque hay intereses económicos de por medio y las potencias lo saben? Entonces, nosotros tenemos que trabajar con esa perspectiva, pero tenemos que trabajarlo con seriedad, trabajando en una construcción de debate en donde todas las fuerzas, en donde creo que va a ser muy importante, dentro de las 3 leyes que se aprobó por parte del Gobierno Nacional, en el mapa de la plataforma continental, el tema de la pesca, pero fundamentalmente el tema del Consejo de Malvinas. El Consejo de Malvinas tiene que ser un punto de encuentro. Ojalá se pueda trabajar, y ojalá la Secretaría de Malvinas y el Gobierno Nacional pueda trabajar en un punto de encuentro en donde todos estemos contentos y orgullosos de que lo que se trate ahí sea una política a largo plazo. Entonces podamos desarrollar el reclamo en el Comité de Descolonización o Naciones Unidas, con el respaldo y el apoyo de las fuerzas políticas que hay que trabajar, de África, de Asia, el Grupo 77 más China, CELAC, Mercosur, UNASUR, para que Argentina le exija al Reino Unido y buscar aliados nuevos en Europa para que se siente a dialogar y poder buscar una solución al tema de la soberanía, porque es una de las 16 colonias, como está pasando con Chagos ahora, que también tiene la alternativa de recuperar, y que el Reino Unido evacuó, lo sacó, matándole los perros con la excusa de que había una rabia, y para hacer una base militar que hoy es manejada por los Estados Unidos en un punto estratégico. Entonces, para ellos, para los habitantes de Chagos, no está la autodeterminación. El único lugar que pueden y dicen la autodeterminación son los propios habitantes que el Reino Unido trajo para que habiten nuestras islas, sin reconocer esa historia que tiene la Argentina, y que es un año importante también para la reflexión, porque el 6 de noviembre se cumplen 200 años del izamiento por primera vez de nuestro pabellón patrio en nuestras Islas Malvinas. Es decir, es un año belgraniano que lamentablemente fue injusto para Manuel Belgrano en lo que significó los homenajes, porque bueno, la pandemia no le permitió este reconocimiento que él se merece por su lucha. Pero bueno, nosotros queremos terminar un año belgraniano recordando esas banderas, recordando ese momento, y marcando que hay una bandera celeste y blanca que está esperando flamear nuevamente en nuestras Islas Malvinas. Y me parece que es un tiempo no de
de fanatismo, sino de poder trabajar en cosas concretas para apuntar más allá de nuestro pasado y estos 500 años de historia que tiene desde que se avistó por primera vez las Islas Malvinas, cómo construimos esta alternativa de pertenencia mirando hacia el futuro, ¿no? Sí, totalmente eso. Es que, bueno, cuántas cosas que tiene el tema de Malvinas, porque entra lo político, entra lo social, entra lo cultural, si se quiere, lo educativo, y me parece que es un tema que, bueno, que se puede ahondar de distintas perspectivas, y, y por ahí quiero preguntarte cuál es el desafío que tienen los dirigentes, quizás del gobierno nacional, el propio presidente, pero también aquellas personas que se ocupan del tema, en el caso tuyo, en el caso de distintas personalidades, en el ámbito cultural, en los intelectuales, que me parece que también cumplen un rol fundamental, pero principal también en el formadores de opinión, Edgardo. Mira, Malvinas es fundamental en lo que es el rescate de lo colectivo. Un país más justo, sin duda, va a ser justo con Malvinas. Y es parte de nuestra identidad, es decir, cuando uno habla de Malvinas, se lo plantea como parte de la solidaridad también, y este tiempo tan solidario, pero Malvinas es soberanía cultural, es soberanía económica, es soberanía territorial, es soberanía marítima, es soberanía educativa, es soberanía política. Entonces, me parece que no es menor, porque es transversal, no solamente nuestros sentimientos, nuestras idas y vueltas, nuestras contradicciones, porque vos lo planteabas en una de las primeras preguntas, si vos ves la música que nosotros, es decir, yo charlo mucho con Pedro Saborido. Ah, mira, Pedro es un gran sí, malvinero, y tiene una mirada que a mí me gusta porque es un hombre que ve la filosofía del barrio, es decir, cómo ve la gente, cómo ve su Avellaneda, su territorio, y de esa perspectiva construye una mirada mucho más de lo que significa ese sabor o ese paladar que tiene, y particularmente el conurbano y la provincia de Buenos Aires, con los cuales, con las compañeras y compañeros estamos hablando. Es decir, para mí es la Malvina de Sandro. Yo con Sandro, cuando trabajaba, charlaba mucho bueno, cuando lo entrevistaba, charlé mucho, le regalé el libro, y la verdad que era un tipo que le gustaba hablar de Malvinas, y me llamaba, a veces pero porque él tenía esa mirada del hombre de Banfield, es decir, ¿a qué voy con esto? Que cuando vos tenés que trabajar en lo que es la soberanía, en la transmisión, hay un mundo que también quiere tener un Starbucks o un McDonald's en la estación de Lanús, y quiere tener, porque lo ve en la televisión, un coffee shop, y ve toda esta historia que tuvimos de la penetración cultural del Reino Unido desde de Lord Ponsonby, cuando Argentina y nuestro territorio, nuestra futura Argentina, se disputaba con el imperio de Brasil, Uruguay, y entonces Lord Ponsonby no tuvo mejor alternativa que decir, divide y reinarás, y crear otro país. Y, y esa política de los ferrocarriles, desde lo que es la alimentación, de lo que es la cultura, es decir, yo creo que hay una penetración muy fuerte culturalmente, aún hoy, del Reino Unido en nuestro país, mucho más que la española, mucho más que la propia italiana, y mucho más que los Estados Unidos. Entonces, desde esa penetración tenemos que ver cómo lo contrarrestamos, entendiendo que es un debate y que es un trabajo y una tarea fundamental para hacerlo, porque Malvinas tiene ese eje para poder contrarrestar, primero porque es contra ellos, contra el imperio británico, pero después también contra el sentimiento y contra esta pertenencia de lo colectivo. Yo creo, es decir, si uno diría a muchos de los que se sienten malvineros, y si irían a vivir a Malvinas, es complejo, pero yo creo que más allá de esas ganas que tenemos de ir a vivir a Malvinas, hay una cuestión que va en el sentimiento por la causa Malvinas, que es parte de lo que tiene que ver esta transversalidad, esta pertenencia, esta unidad y este camino que marca justamente que Malvinas, como te decía antes, es decir, Argentina va a ser más justa, y tenemos que trabajar por esa equidad desde la causa Malvinas, porque también es parte de un punto de encuentro en esa perspectiva, ¿no? sí, aparte, no solamente del parte. ¿Vos me escuchás bien? Sí, Yo porque te escucho estamos teniendo perfecto. algunos problemas de conectividad a veces. Por ahí el tema va más allá, el tema de la educación.
cómo las nuevas generaciones también conciben esto. Hace un rato comentábamos de que fue en el 82, pasaron muchos años, y las nuevas generaciones se encuentran en plena discusión donde las nuevas tecnologías ayudan muchas veces, pero también tiene que ver con lo cultural y también con cómo se va formando esas nuevas generaciones, porque también, si bien Malvinas es algo bien simbólico, muy querible, si se quiere también, pero también es un desafío también para volver a discutir y rediscutir toda esta cuestión por la causa Malvinas, Eduardo. Rodolfo Walsh decía, hay que dar testimonios en tiempos difíciles, ¿no? Y hay que trabajar en esos tiempos difíciles. Yo creo que en lo pedagógico, creo que hay que hacer una política de Estado que una, es decir, tiene que unir el Museo Malvinas con el Ministerio de Educación, con los nuevos actores que te decía al comienzo, que es el ambiente sustentable, con lo que vemos ahora en los incendios, el tema del género, que es un tema que no es menor, y que tiene que ser más allá también de una cuestión de un gobierno, cuestiones de políticas fuertes de Estado. Pero tiene que ver con el Ministerio de Cultura, del cual pertenece el museo, pero también con el Ministerio con el Ministerio de Defensa, y ver qué alternativas y cómo buscamos esos puntos de encuentro para también lo pedagógico. Yo estoy trabajando ahora en un personaje que hay que rescatar y actualizar y llevarlo a las nuevas tecnologías, que es Samba, de lo que significa poder hablar ya desde los más pequeños en todo lo que tenga que ver con la flora, con la fauna, con nuestra Patagonia, con el mapa bicontinental, con los recursos naturales, con toda esa historia que tenemos de nuestras Islas Malvinas, trabajar en forma conjunta con los... Yo hablo mucho con el director del Museo Nacional, con Gabriel Di Meglio, en ver cómo nos complementamos, tenemos la idea del rock, ver cómo buscamos nuevos actores, cómo podemos trabajar desde Instagram y utilizar esas herramientas con los nuevos músicos. A mí me pasó el otro día que a mí me puso contento por los premios Carlos Gardel, porque se lo daban a David Lebón, porque David Lebón es cerugirán en nuestra generación, bueno, no, está más joven que yo, pero y de repente había dos ganadores que no conocía. A uno más o menos lo escuché porque cuando hicimos con León, queríamos hacer un recital del 2 de abril en el museo, quedamos como que era el músico que conectaba con los jóvenes, que es Woz, ¿no? Sí. Pero mi hijo lo conoce a Woz. Y después salió otro cantante que ganó, que yo nunca lo había escuchado, que no sabía que existía, que se llama Trueno. Trueno es, no sé si vos lo conocés, yo no lo conozco. No, no lo conozco. Y fui a la casa de un amigo, un dirigente amigo importante, estábamos con el hijo de 6 años. Entonces yo charlaba así como te estoy contando con vos, y Ciro, que se llama Ciro, debe ser por Ciro, por el cantante, dice, sí, Trueno. Y me empezó a cantar las canciones de Trueno, las sabía de memoria. Me decía, esto es por la represión en Chile, por el... Y sabía. Entonces, tenemos que entender que hay un mundo que yo lo desconozco, que es fundamental entenderlo, que hay que investigar, que hay que charlar. Yo le decía a mi hijo de 16 años, che, ¿qué te parece ese samba? Me dice, ¿samba? Ya está, ya fue, ya es algo viejo. Sí, porque tenés que entender que hay que actualizar, hay que buscar nuevos actores. Porque me encanta escuchar a León, pero hay una generación nueva que no sabe quién es León Gieco, que desconoce quién fue Mercedes Sosa, y que por ahí alguna vez habrá escuchado un tango de Piazzolla, y que hay quizás músicos de tango y músicos de rock, y este nuevo mundo de la música rap y de los raperos y de todo ese continente que uno no se siente desbordado, que hay que trabajar, que hay que entender. Fundamentalmente quiero que los grandes y nosotros, los malvineros, tenemos que buscar cómo llegar, pero preguntando y aprendiendo, y que nuestros hijos y las generaciones venideras nos enseñen a nosotros para ver cómo podemos transmitir esta pertenencia. Y en lo educativo y en lo pedagógico también, es decir, hoy hay herramientas desde lo virtual, y si no tenés un celular, y trabajar con los códigos QR y trabajar con los museos virtuales, buscar el desarrollo de esas tecnologías, porque si no quedamos atrás en el romanticismo, porque hoy no podés repartir volantes en una esquina cuando vos tenés un mundo que es infinitamente inferior, es decir, superior, y que estamos viviendo esa transformación, porque toda la información que se genera por día hoy, en un día creo que debe ser
lo que se ha estudiado y se ha relatado en lo que era la historia de la humanidad. Es decir, hoy en un celular tenés más información que la que tenía el Apolo 11 cuando fue a la Luna, de alguna forma. Entonces, ver todo ese desarrollo tecnológico potenciando en la causa Malvinas, pero también potenciando y trabajando en lo que es la coherencia de las relaciones internacionales para tratar de que también la diplomacia sea fundamental. Hoy es un complemento importante y nosotros tenemos que ser la aposta para esas generaciones con esas herramientas y tratando de transmitir justamente este amor que yo sé que muchísimos sentimos por la causa Malvinas a nuestros hijos, pero también a los amigos de nuestros hijos y a las generaciones venideras. Sabes que cuando te escucho hablar y bueno, hicimos un recorrido por distintos dispositivos, si se quieren, de, de cómo se aborda la causa Malvinas, cómo se marca la postura, qué posición tiene. Creo que es fundamental la lucha de ideas, pero principalmente la batalla cultural. Una batalla cultural que muchas veces nosotros decimos que se da por todos lados. Y ahí entra en juego la tecnología, la virtualidad, en estos momentos difíciles de pandemia que estamos atravesando. Creo que también la virtualidad forma un eje principal para dar la discusión, pero no solamente en lo educativo, porque entra en lo social, en lo cultural, pero quizás a nivel latinoamericano. Por recién también nombraste dirigente, que me parece que también es un apoyo fundamental ese, Eduardo. Sí, la región es importantísimo, la construcción de alianzas en la región, por lo que significa, por la proximidad. Si nosotros estamos acostumbrados a ver el mapa mundi como que estamos abajo, a veces te propongo o les propongo a los que nos están escuchando, dar vuelta al Sí, mapa y ver lo cercano que estamos nosotros. Hasta sí. Sudáfrica, Ciudad del Cabo está muy lejos de la Antártida. Y lo cercano y lo próximo que está la Argentina y Chile de la península antártica. Entonces, y vos ves al mismo tiempo un mar que no tomamos la dimensión de lo que es esa pertenencia, ese vínculo con el mar nosotros. Porque en el norte, vos ves Estados Unidos, tenés Canadá, tenés Groenlandia, tenés todo Europa, tenés Asia, y nosotros estamos ahí metidos en un inmenso mar, y empezar a tomar conciencia de cómo tenemos que cambiar ese eje de la cultura y de la discusión y de la pertenencia de nuestro mar y de cómo fomentar, ¿no?, nuestra marina mercante, nuestra pesca. Es decir, está bien, tenemos buena carne vacuna, tenemos buena carne porcina, pero tenemos un mar infinito con unos recursos naturales que todavía no hemos tomado la dimensión. Creo que esa es la gran tarea también, ¿no?, por parte de nuestros gobiernos, de fomentar e implementar, ¿no?, esa búsqueda de esos recursos naturales que se lo están llevando otros. En el censo del 2010, estamos ya 10 años porque este año tenía que haber censo. Una de las cosas que se ha perdido, que poco hablamos, es que no hubo censo, y dentro de pocos días se cumplen 10 años del censo 2010, pero también el día que murió Néstor Kirchner, ¿no? Y Claro. todo lo que significó también su muerte. Había habitantes en las Islas Malvinas, en nuestras Islas Malvinas, de 62 países. ¿Qué hacen ciudadanos de 62 países distintos trabajando en nuestras islas? El que maneja todo el tema el que manejaba todo el tema de la pesca era una empresa gallega, con sede en Vigo, porque el calamar que se come en España cuando vamos a España es nuestro calamar, no es el calamar que ellos sacan del mar Adriático, del mar Mediterráneo, sacan de nuestro mar. Entonces, ahí está el juego, los intereses y también la diplomacia. Porque España tiene la contradicción que tiene que ahora disputarle al Reino Unido Gibraltar. Gibraltar ahora entran 13.000 ciudadanos españoles al Peñón de Gibraltar a trabajar todos los días. El Peñón tiene 7.000 habitantes y yo estuve hace 3 años para conocerlo, y es un peñón que es limitado, no tiene ni siquiera 1 metro más de agua. De un lado toda una gran pared, y después toda la situación de la ciudad, el centro comercial, está todo muy restringido, y así la penetración que tienen que pasar para entrar a Gibraltar por un aeropuerto. Es decir, es como si cuando va a aterrizar un avión, ponen una barrera, aterriza el avión, abren la barrera y vos cruzás en el medio de la pista de aterrizaje. Y es un tema importante para España, porque es el control del mar Mediterráneo y la salida al Océano Atlántico.
Y nosotros tenemos que trabajar ese vínculo y esa alianza con España, que está dilatada, y que España se hace la distraída cuando tenemos que hablar de nuestro mar austral, porque justamente tienen el gran negocio del calamar. Entonces me parece que son esas las estrategias, y esos son los debates, y esos son rever las situaciones, porque cuando se le da un tercer vuelo al Reino Unido, como fue el acuerdo Forador y Duncan, que empezó nada menos que un 20 de noviembre del año pasado, que es el Día de Nuestra Soberanía, mirá qué casualidad, ¿no? Sí, sí. Es un vuelo para el recambio del personal que está hoy con otra política distinta en el mundo, porque bueno, el tema de los hidrocarburos ya no es tanto negocio, pero era para el recambio de personal que están trabajando en las plataformas petroleras buscando el petróleo de nuestro mar, y para el recambio de personal que trabaja en las empresas pesqueras, en las barcofactorías. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar como estrategia. Ser coherentes en esa perspectiva, y creo que bueno, es el gran desafío que tenemos con este gobierno mirando hacia el futuro. Sí, sabes que yo también veo como un compromiso también. A lo largo de esta charla nombraste mucho, bueno, Tierra del Fuego, nombraste Ushuaia. Quiero decir que yo soy de Tierra del Fuego, y bueno, donde está la causa ¿De Malvina más Ushuaia? viva que nunca, de Río Grande soy, donde se hace la Lógico, vigilia, sí. la vigilia. Y la verdad que hay una causa y un compromiso increíble por parte de la sociedad, eh, y una causa que la gente se pone al hombro, pero también se trabaja mucho en las escuelas, ¿no? De hecho, bueno, hace pocos días yo estuve escribiendo sobre el tema, porque el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, hizo un pedido a las autoridades internacionales para que el emoji sea de las Malvinas Argentinas y que tenga los colores de la Argentina. Digo, la verdad que eso también yo lo pensaba, ¿no? Eso también es batalla cultural, desde la Sí. virtualidad, pero dándole un sentido también político, Edgardo. Mira, yo la otra vez charlaba con unos jóvenes de Córdoba, 23 años tenían, también estaban con esa inquietud, que pidieron el respaldo del museo. Me hiciste acordar que tengo que hablar con ellos, porque también es, como decimos, batalla cultural, porque en WhatsApp está la bandera de los usurpadores, Sí, y nosotros tenemos que imponer nuestra bandera, sí. como en los mapas, prestar mucha atención en que tienen que estar nuestras Islas Malvinas. Yo me acuerdo que había un programa en una cadena internacional, que había un señor llamado Walter Martínez, y Sí. tenía un mapa que decía Islas Falklands. Y él decía que, bueno, era el mapa mundi, ¿viste? Pero no, ponele Islas Malvinas. Tenemos que sentir que, es decir, que también es esa pertenencia. Ha habido errores garrafales en aerolíneas argentinas, en las revistas que sacaban Sí. el anterior, en la propia Fragata Libertad en un momento. Es decir, ver y no distraernos en esa perspectiva, porque vos pensás que la Embajada Británica daba becas a estudiantes argentinos, también uruguayos, chilenos y brasileños, para ir a estudiar desde la perspectiva de los usurpadores y hablar para aprender inglés. Para aprender inglés. Y nosotros hicimos un acuerdo, el colectivo al cual pertenezco, GPS, con la Facultad de Filosofía y Letras, donde tiene un laboratorio de idiomas, para también becarlos a los Kepler para que vengan al continente, a su Sí. territorio, a estudiar idiomas. Pero es parte también de la penetración cultural, porque 4 de los que habían anotado y que vos veías eran de la UBA, era la universidad pública. De la Universidad de San Martín había uno, de la Universidad de Itela, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Mar del Plata. Y vos decís, está bien, es una experiencia, qué lindo viajar allá. Pero ahí también está la penetración cultural, la propaganda, cómo se meten, y ellos son especialistas en eso, porque la verdad que tienen, vos vas a decir las películas, decir lo que fue siempre. Yo ayer hablaba con mi hijo, que estábamos viendo, yo hace años que no veía el pato, apareció Mickey, ¿viste? Porque ahora están con el Sí. canal Disney de vuelta. Y eso Sí, sí. también, porque tenés un cineal, tenés una cultura, que si no ves películas nacionales, es decir, y tenés el 90% de las películas que vienen de Estados Unidos, o ya ni vemos películas europeas. Entonces, esa penetración es muy fuerte, porque estamos más Totalmente. ávidos de los actores y del glamour de Estados Unidos, o de la entrega de los Oscars, que de los propios actores y los que nos pasa en este tiempo tan complejo, en donde la cultura también tiene que ser un elemento fundamental a tener en cuenta y a trabajar. Entonces,
En esa perspectiva me parece que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar. Y creo que, bueno, es parte de, de nuestro tomar conciencia de todo esto que a veces no se ve, que a veces no está, y que a veces cuando vos ves la televisión la gente te da en los canales cosas que uno se sorprende por la falta de contenidos y no tocar temas como los que estamos hablando. Hoy, por suerte, tenemos la pluralidad y las alternativas en las redes de tener charlas y de hablar de este tema, pero tiene que ser una política de Estado, ¿no? Como, Sí. como tiene que ser la política de la televisión pública o de la televisión digital abierta, y ahí está el rol importante de un Estado que tiene que ser activo y presente, ¿no? Como fue en todo este proceso de la pandemia. Totalmente de acuerdo, Edgardo. La verdad que ha sido un placer. Estamos hablando con Edgardo Esteban, periodista, escritor, y digo, la verdad que ha sido muy grato escucharte para todos los compañeros y compañeras que forman parte del IVAP, el Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos, que realmente también tiene la causa al hombro, y aprovecho para saludar también a Lautaro Lescano, a Matías Sánchez, que están ahí en los controles técnicos. Y bueno, para ir despidiéndote también, Edgardo, te agradezco, pero realmente muchísimo. No va a faltar una oportunidad para continuar Ustedes quieren. también con esta charla, con este debate, con esta discusión que me parece que es muy formativa, muy necesaria y obviamente para las nuevas generaciones. Así que algo que le quisieras decir por ahí a aquellas personas que nos están escuchando y viendo, ya como para ir Mira, cerrando y ya. yo siento que, justo lo hablaba ayer con Pedro Saborido, porque uno de los temas que uno recuerda del 82 es no bombardear en Buenos Aires, porque se decía la posibilidad de los bombardeos cuando se hacían simulacros de apagones en nuestra Patagonia, en las ciudades, porque era una de las alternativas. Pero Buenos Aires seguía con sus estadios de fútbol llenos, los restaurantes, las plazas. Y a veces me duele ese egoísmo que tenemos los argentinos y particularmente los porteños, ¿no? Los de Buenos Aires, porque hoy tuvimos un momento y estamos en un tiempo donde Buenos Aires fue una de las ciudades más bombardeadas y siempre se pensó en uno y no en lo que pasa a nivel federal. Y creo que tenemos que buscar esa transformación, tenemos que trabajar no solamente en lo que significa Malvinas, sino en nuestra Patagonia, nuestro Claro. territorio en el sur. Darle mucha más trascendencia a lo que pasa en Ushuaia, a lo que pasa en Río Grande, lo que pasa en nuestra provincia, reivindicarla, trabajar, acompañar a nuestra provincia, que es parte del territorio de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur y la Antártida, porque es parte de lo que es la soberanía y esta lucha cultural, esta lucha que nos pertenece, y como te decía antes, esta Malvinas que es parte de lo colectivo, que tiene que ser parte de esta construcción colectiva, tiene que ser un camino de esperanza y apostando por la vida, fundamentalmente para las generaciones venideras. Y creo que este tiempo post pandemia puede ser una gran oportunidad para construir esa unidad colectiva, por lo menos en esto que amamos tanto la gran mayoría de los argentinos, que es la causa Malvinas. Muchísimas gracias, Edgardo Esteban. La verdad que ha sido un placer. Quiero recordarle también a toda la gente que el miércoles que viene a las 19 horas nos volvemos a encontrar en el ciclo social, solidario y cultural del IVAP. Y también acordate que los lunes está Santiago Pérez con el ciclo Militancias y Resistencias Populares a las Dictaduras. Así que bueno, muchísimas gracias, Edgardo Esteban. La verdad que ha sido una charla, pero más que formativa, y te agradecemos desde el IVAP y todas las personas que están conectadas ahí en la plataforma de FEMI. Así que bueno, un abrazo virtual y bueno, por más. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el miércoles que viene a las 19. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses, para poder compartir de invierno, y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU.